Está en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Medicina Interna y de Reumatología de la Universidad del CES y de la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tocar un tema que es de particular interés para la práctica reumatológica. Como siempre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián trabaja en la Clínica de las Américas, trabaja en ART Médica y en su consulta privada y es autor de las guías Palnar de Lupus. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es reumatólogo de la Clínica Bolivariana y es jefe del programa y profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y es jefe del programa de reumatología. El día de hoy también nos acompaña la doctora Diana Varela. La doctora Diana Varela es fellow de segundo año del programa de reumatología y es magíster en epidemiología e internista. Y muy especialmente nos acompaña hoy la doctora Luisa. La doctora Luisa es la fellow de materno fetal que es la encargada como experta en discutir estos temas que conciernen a la parte de la interacción de reumatología con el alto riesgo obstétrico. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta particular. Y es un placer para mí entonces darle paso a la doctora Luisa para que la doctora nos haga la discusión del artículo. Doctora, tiene usted el micrófono. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, la idea del día de hoy es poder discutir este artículo acerca de cómo la hidroxicloroquina previene el bloqueo cardíaco congénito recurrente en fetos cuyas madres tienen o tuvieron anti-Ro positivo. Qué pena, no me pasan. Bueno, ¿me están viendo las diapositivas? Sí, ya te estamos viendo la diapositiva. Perfecto. Entonces, antes de empezar a hablar pues como del objetivo y de toda la metodología del estudio, es importante tener en cuenta unos datos que ellos mencionan en la introducción. Y es que la incidencia del lupus neonatal, aunque en realidad ya no se llama lupus neonatal, sino que uno le debería llamar el bloqueo auriculoventricular congénito, eh, se debería, tiene una incidencia en madres con un perfil inmunológico, es decir, que tengan antirrobo positivo de aproximadamente el 2%. El bloqueo cardíaco congénito detectado en el segundo trimestre en un feto que no tenga ninguna anormalidad cardíaca estructural se va a asociar de manera universal a la exposición de anticuerpos maternos, antirrobo, por el paso transplacentario. La tasa de recurrencia va entre un 16 a un 27% entre aquellas madres con antecedente de embarazos previos que tuvieron un bloqueo auriculoventricular completo neonatal. Ese mismo bloqueo completo conlleva a que un 20 a un 25% de los fetos no lleven a término y a un 5 a un 13% de mortalidad en la infancia. Este bloqueo auriculoventricular congénito en el periodo neonatal lleva a una morbilidad importante. Además de que el 70% de los infantes van a requerir un marcapasos y eso va a afectar claramente a lo largo de la vida de este paciente. O sea, va a ser bastante mórbido. Y cuando uno mira el por qué ocurre, resulta que esos estudios histopatológicos que hay hasta la fecha en realidad constituyen la base para poder guiar el manejo terapéutico de manera racional. Y todo va a iniciar con esto, con la transferencia pasiva, de manera como transplacentaria de los anticuerpos maternos al feto, que se van a dirigir específicamente, o sea, Ro y La, y que van a salir a partir de las 12 semanas. Se piensa que a partir de las 12 semanas de gestación, mediante la vía de receptor neonatal FCGAM. Resulta que el anti-Ro y anti-La se van a unir a los antígenos fetales afines en los cardiomiocitos que han sufrido apoptosis. Es decir, la apoptosis de los cardiomiocitos fetales en realidad es algo que ocurre de manera fisiológica. El problema es que este cambio fisiológico hace que sea muy afín a esos anticuerpos específicamente antirrojo. Y esto lo que va a llevar es que vaya a haber que se transloquen los antígenos que estaban de manera intracelular, es decir, va a sacar esos anticuerpos como los vemos acá,
saque sus anticuerpos y va a hacer que se forme un complejo, es decir, los cardomiocitos portadores de inmunocomplejo van a hacer que sean fagocitados por los macrófagos, como lo vemos en la imagen, a través de la captación de la vía ya mencionada, que va a conducir a su vez a la señalización de del toll-like receptor. Estos cambios en la señalización van a generar la producción de unas citoquinas proinflamatorias y profibrosantes. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? El resultado final es la transdiferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, lo cual llevará a la formación de cicatriz que va a reemplazar el nodo auriculoventricular. De hecho, en las autopsias se ha visto que va a haber una fibrosis extensa que va a reemplazar el nodo sinusal, y esto corrobora lo que se ha visto en la práctica, y es que el bloqueo auriculoventricular completo es irreversible. Muy bien, y luego de haber hablado como un poquito como de esa fisiopatología, de ese bloqueo inmunológico, pues también debemos hablar un poquito de la hidroxicloroquina. Claramente lo que voy a decir no hace honor a todo lo que, en realidad, todas las propiedades que trae este medicamento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esos antipalúdicos son bases débiles que pueden atravesar la membrana citoplasmática y que se van a acumular aumentando el pH intracitoplasmático, es decir, como entre 4 a 6 aproximadamente, un pH de 4 a 6, y esto va a interferir en las funciones subcelulares, claramente pues dependiendo de ese mismo pH. ¿Qué hace que en realidad esa hidroxicloroquina aumente el pH o el efecto del aumento del pH? ¿Qué efectos va a tener dentro de la inmunorregulación? Bueno, entonces dentro de ellos va a ser uno que es la estabilización de las membranas lisosómicas. Igualmente va a haber una atenuación del procesamiento y de la presentación de antígenos. Y finalmente, una inhibición de la citotoxicidad mediada por células, es decir, inhibe la presentación del antígeno. Estos como algunos de los efectos que acabo de mencionar. Sin embargo, como dije ahora, en realidad son muchísimos los efectos, las propiedades que tiene este medicamento. Pero teniendo en cuenta eso que acabo de mencionar, pues en realidad se ha utilizado la hidroxicloroquina para disminuir el riesgo, no solamente de recurrir, sino el riesgo de producir un bloqueo auriculoventricular congénito en las pacientes que tienen enfermedad inmunológica con anti-Ro positivo. Entonces, teniendo ya esto en mente, ¿cuál era el objetivo del estudio? Precisamente evaluar si este medicamento era efectivo en la prevención de recurrencia de bloqueo auriculoventricular, de recurrencia, y hago ahí énfasis en esto, puesto que se excluye inmediatamente entonces pacientes, como lo vamos a ver ahorita, que aunque tuvieran anti-Ro positivo, no hubieran tenido embarazos previos con ese antecedente. Y la idea era ver si se reducía el riesgo por debajo de las tasas que históricamente se han descrito, que son el 18%. Y ahora vamos a ver de dónde sale ese 18%. En cuanto a la metodología, ese es un estudio open label, brazo único, no sé si lo dije bien, pero ese es un estudio de 2 fases. Y la idea era poder iniciar hidroxicloroquina a dosis de 400 miligramos en toda paciente con antecedente de un feto previo con bloqueo o un neonato con bloqueo completo. ¿Qué pasa? La idea del estudio era que esa hidroxicloroquina que se dio a dosis de 400 miligramos fuera iniciada en el momento de que la mamá ya tuviera 10 semanas de gestación, es decir, a las 10 semanas ya debía haberse iniciado el medicamento. Perdón. A las 10 semanas se debía haber iniciado ese medicamento, y basados en qué? Pues en la fecha de última menstruación, siempre y cuando fuera confiable. Y la idea era poder continuar durante todo el embarazo esta medicación. Si la madre ya venía recibiendo hidroxicloroquina a dosis de 400 miligramos, nada, se continuaba con esa misma dosis. Pero si la madre venía tomando hidroxicloroquina, pero a dosis de 200 miligramos, la idea era poderlo escalonar. Hacia las 10 semanas ya debía estar recibiendo las 400 miligramos. Se daba como un plazo de 11 semanas. A las 11 semanas todas tenían que ya tener el medicamento instaurado. Y de no haberlo recibido hacia esas semanas de edad gestacional, pues se consideraba como un fracaso en el estudio, y como tal era analizado o se descartaban para poder continuar con la fase. Entonces, ese es un estudio prospectivo que se realizó entre el año 2011 y el año 2018. Se realizó a lo largo de todo Estados Unidos, aunque se incluyó una del Reino Unido. ¿Y qué pasa? Los anti-Ro con
o sin antilado, o sea, si no tuvieran los antilados, independientes del diagnóstico materno, eran incluidos. O pacientes que tenían un embarazo previo con alguna de esas complicaciones acá descritas, es decir, un bloqueo de segundo grado, de tercer grado, o con lesiones cardíacas serias definidas como en la autopsia una evidencia de infiltrado mononuclear en el endocardio, miocardio y pericardio, o presencia de fibrolastosis endocárdica severa con una disfunción cardíaca por ecocardiografía. Y se excluyeron todos los pacientes que tuvieron un defecto cardíaco estructural de base, aún aunque el RO estuviera positivo, o madres que hubieran sido tratadas con cualquier dosis de esteroides fluorados, pues puesto que eso nos pudiera dar como factores, nos pudiera servir como factores confusos. ¿Cómo fue el seguimiento de esos pacientes? Entonces, se les comenzó a realizar ecocardiografía fetal entre las 16 a 18 semanas y de aquí se siguió realizando ecocardiografías semanales hasta la semana 26 y posteriormente quincenales hasta la semana 34, aunque en realidad se vio que después de las 26 semanas era casi nulo la probabilidad de producir bloqueos auriculoventriculares. Y en el momento del nacimiento y o al primer año de vida se realizaba. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, creo? Perfecto. Y o al primer año de vida se realizaba electrocardiograma y o ecocardiograma. ¿Cómo se les hizo seguimiento a las madres con respecto, no solamente si se estaba tomando la hidroxicloroquina, es decir, para verificar la adherencia, en donde a todas las madres se les medía los niveles de hidroxicloroquina, sino que también se midieron los niveles de anticuerpos, anti-RO 54 recombinante y la 48 recombinante. ¿Cuáles fueron los desenlaces evaluados? Tenemos dos enlaces, el primario y el secundario. Dentro del primario, lo que queríamos ver era, como lo mencioné ahora, la recurrencia del bloqueo de segundo y tercer grado, inútero o al nacimiento, y secundario, todos los acá descritos. Si tenían rash neonatal, si tenían un peso fetal por debajo del percentil 10 de edad gestacional o si eran partos pretérmino antes de las 37 semanas, si tenían hallazgos de fibrolastosis endocárdica confirmada postnatal, un PR mecánico prolongado mayor de 150 milisegundos documentado en ecocardiograma fetal o intervalo PR en electrocardiograma nacimiento. Lesión miocárdica sin cambio en el ritmo cardíaco definida como con los siguientes criterios: fracción de acortamiento menor del 28%, es decir, dos desviaciones estándar por debajo de la media, función sistólica reducida de manera cualitativa, un área cardiotorácica mayor de 0.33, regurgitación tricuspidea moderada a severa. Muy bien, entonces, el análisis estadístico, y acá nos ayudarán un poco más ustedes cuando lo analicemos, es entonces que teníamos entonces hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como lo mencioné ahorita, la idea era ver si se lograba disminuir ese 18% del riesgo de recurrencia. ¿Y de dónde sale ese 18%? En realidad es una tasa histórica que se eligió con base en el estudio más largo de embarazos que se realizó, que tuvieron en infantes afectados por bloqueo auriculoventricular, que incluía 257 embarazos en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Resulta que de estos 257 embarazos, 49 fueron casos de recurrencia de enfermedad cardíaca. Eso resultó en una tasa del 19.1%. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que el desenlace primario era la alteración avanzada de la conducción, eso eliminaría 4 casos de los que estaban ahí descritos entre esos 49 casos. La de fibrolastosis endocárdica, que no requirió medicación ni consecuencias funcionales, lo que hizo que se redujera esa tasa de 19.1% a una tasa de 17.5%, es decir, ese 18% que es nuestra hipótesis nula. ¿Será que la hidroxicloroquina no reducía el riesgo de recurrencia? O la hipótesis alternativa era que pues, la hidroxicloroquina reducía el riesgo de recurrencia a menos del 18%. Entonces, este fue un análisis. El análisis primario pues, fue conducido de acuerdo a la intención de tratar. Para dar cuenta del efecto de cualquier condición confusora, se llevó a cabo un análisis preprotocolo, para evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina por sí sola. Es decir, se incluyeron todas las pacientes en el estudio y se vieron que algunas de ellas
pues no cumplían con algunos criterios, como lo vamos a ver ahorita. Aún así se analizaron. Y esas 9 pacientes que se analizaron, luego fueron quitadas del estudio, pues porque les había dado esteroides y podían ser factores confusores, y se metieron pacientes que solamente habían recibido hidroxicloroquina, y la idea era poder evaluar la eficacia sola de la hidroxicloroquina, y así fue como se analizó, se realizó el análisis protocolo. La estimación de la recurrencia del bloqueo auriculoventricular y la inferencia estadística en el análisis se basaron en aproximaciones estándar para proporciones individuales, utilizando la distribución binomial exacta. Y los desenlaces secundarios se analizaron de forma similar a este análisis primario. Muy bien. Entonces, en este estudio, como lo vemos acá, yo dije al inicio que era de 2 brazos. El estudio fue diseñado utilizando una aproximación de 2 fases, lo que permitió pues, que se pudiera realizar una terminación temprana en caso de que no hubiera una eficacia con el tratamiento que era lo que necesitábamos ver. Entonces, teníamos 2 estadios. Un brazo en el que se requirieron 19 pacientes que fueron manejadas con hidroxicloroquina. Y en caso de que en este primer estadio menos de 3 fetos o más desarrollaran bloqueo auriculoventricular, perdón, o más no, 3 fetos desarrollaran bloqueo auriculoventricular, el estudio ya sería cancelado. Mientras que en caso de que menos de 3 fetos desarrollaran ese bloqueo, el estudio incluiría otras 35 pacientes, y así podríamos llevar a cabo entonces la segunda fase. Y para un total de 54 participantes, esos 19 más esas 35. Y el tratamiento se consideraría efectivo si menos de 6 fetos de 54 tenían un bloqueo, no tenían bloqueo auriculoventricular. Y si tenían más de 6 fetos, este bloqueo, pues definitivamente se terminaría la reclusión de pacientes, puesto que se consideraría que si habría una recurrencia, confirmando la hipótesis nula que estaba planteando el estudio. Entonces, antes de quitar esto, resulta que inicialmente, como lo vemos en la parte en la segunda parte, donde 19 y 36 pacientes fueron analizados, o sea, eran 55 pacientes. Sin embargo, una se perdió, no se perdió en el seguimiento, por lo tanto, en total tuvimos 54 pacientes que fueron analizadas en el análisis de intención de tratar. Pero, como hubo unas pequeñas consideraciones con respecto a factores medicamentosos que pudieran producir como ser factores confusores, se decidió luego, en el análisis del protocolo, sacar esos 9 pacientes e incluir otros 9 pacientes para poder evaluar por sí solo la eficacia de la hidroxicloroquina. Vemos acá entonces las características demográficas, y acá analizamos los pacientes de intención a tratar, el preprotocolo y todas las pacientes, tanto la intención a tratar como el preprotocolo. Vemos entonces que las madres fueron predominantemente blancas, y las acabo de subrayar. La mitad de las pacientes del estudio eran completamente asintomáticas o tenían una enfermedad autoinmune indiferenciada, eran las principales que hacían parte de eso, es decir, el 31% asintomáticas o el 20% con una enfermedad autoinmune indiferenciada. La mortalidad fetal en embarazos previos fue del 35%, la mitad de los reportados. 3 madres tuvieron un bloqueo auriculoventricular mayor de 1 grado, y en 7 pacientes la hidroxicloroquina se había tomado durante el embarazo previo que había sido afectado. Y aquí abajito vemos entonces cómo es el análisis del estadio 1, del estadio 2, que ya lo mencioné cómo se realizó todo el análisis, pero acá lo que ocurre es que en el estadio 1 de las 24 maternas tamizadas, 5 tuvieron fracaso. Entonces se tuvieron que incorporar para poder completar 19 pacientes en el análisis de estudio 1. En el 2, de 41 matamizadas, 3 fueron consideradas como fracaso, 2 tuvieron aborto en el primer trimestre, lo que nos dio un total de 36 pacientes incorporables. Hubo una pérdida en el seguimiento, por lo cual quedaron 35 y se consideró factor confusor del feto 19, que tenía 19 semanas, que recibió dexametasona, pues fue antes de poder desarrollar el desenlace primario. Resulta que
De esos 19 pacientes, 2 tuvieron bloqueos entre las 18 y 19 semanas. Y 2 en el estadio 2, ojo, de las que ingresaron, que no en el protocolo, sino en el estadio 2, tuvieron también bloqueo auriculoventricular. Sin embargo, luego de que sacamos a estas pacientes y metimos las otras 9 pacientes, vimos que solamente una desarrolló bloqueo auriculoventricular. Es decir, 3 pacientes, excluyendo a las pacientes del análisis de intención de tratar. Y eso fue todo lo que acabo de mencionar. ¿Y por qué se les dio medicamentos o por qué razón esa dexametasona que se le dio a los pacientes fueron motivos confusores y qué desenlaces tuvieron en esos pacientes? Pues resulta entonces que tenemos 9 pacientes, de los cuales a 5 pacientes se les dio dexametasona. ¿Por qué? Porque estaban presentando por alguna razón cardíaca, es decir, de los 5 pacientes existía una que tenía un intervalo AB de 143, hubo unas contracciones laterales prematuras, regurgitación tricuspidea mitral, o una fibroelastosis endocárdica, o porque había un PR elevado o ecodensidades en el ventrículo derecho. Entonces a todas se les colocó en esas 5, mientras que las otras 5 en realidad se les colocó más que factores fetales por razones maternas, o porque en realidad uno recaía de la madre de su lupus, o del Sjögren, o por cualquier otra razón que no era propiamente fetal. ¿Qué pasó cuando vemos los desenlaces fetales o neonatales? Resulta que de las 5 pacientes a las que se les dio dexametasona, vemos entonces que de las 5, 3 tenían un electrocardiograma completamente normal al nacimiento. Un electrocardiograma en donde se pudo ver MOVITS tipo 1, un bloqueo 2, MOVITS tipo 1. Ay, Doc, ¿me explica por favor? Se me olvidó ahí. Un bloqueo 2, MOVITS 1. Y otro pacientito que a las 37 semanas desarrolló preeclampsia y requirió cesárea urgente. Sin embargo, luego de reanimación, se vio en una ecocardiografía que tenía una fibroelastosis endocárdica. Y los pacientes que tenían medicamentos confusores, pero ya por razones maternas, por recaída de su lupus o por cualquier otra razón, se vio que todos los fetos, en este caso, tuvieron un electrocardiograma completamente normal. Entonces, cuando analizamos estos casos, resulta que menos de 6 pacientes de las 54 pacientes que incluyeron en el estudio desarrollaron el desenlace, es decir, la recurrencia de un bloqueo auriculoventricular. Entonces, cuando uno viene a ver el análisis, vemos que en realidad, tanto analizado por intención a 4 pacientes, y lo que mirábamos era que menos de 6 tenían que tener el bloqueo para poderse considerar como que sí había disminuido la recurrencia, pues en realidad sí la disminuyó con un P estadísticamente significativo, lo mismo que en el preprotocolo. Cuando sacamos a esas pacientes que habían tenido factores confusores por haberles dado medicamentos que se analizaron que se iban a retirar si los recibían, también tuvieron 4 de 54, y cuando evaluamos todas las pacientes, pues igual siguen siendo menos de lo que requeríamos para poder considerar que hablamos de una recurrencia. En conclusión, entonces, lo que podemos decir es que ese es un primer estudio prospectivo en que evaluaba el uso de la hidroxicloroquina, mamás que habían tenido previamente un embarazo complicado por bloqueo auriculoventricular, en donde se confirmó la adherencia al tratamiento en el segundo trimestre en el 98% de las pacientes, y se vio que tanto en el análisis por intención a tratar como en el preprotocolo había una demostración de disminución de la recurrencia. Pasó de un 18%, que era el número que estábamos intentando reducir, ver si se reducía, a un 7.4%. Por tanto, la hidroxicloroquina es la primera línea de medicación que se debe recomendar a las madres que tengan antecedente de fetos con bloqueo auriculoventricular por anticuerpos anti-ROC positivos. Esta es la conclusión tal cual sale del estudio,
que en realidad es un estudio prospectivo de un solo brazo que soporta que la hidroxicloroquina reduce la recurrencia de bloqueo auriculoventricular en pacientes expuestos a anti-RO, casi más de la mitad de los pacientes, y se debería considerar para prevención secundaria. Eso es todo el estudio. No Muy sé qué bien, tal doctor. quieren que ponga para poderlo analizar. Empecemos con la uno. Antes de eso, eh, yo, antes que nada, quisiera preguntarle a Sebastián. Sebas, yo no sé si tú te acuerdas que en el ACR, creo que hace 2 años, este estudio fue como el estudio central que tuvo como toda la emoción en las discusiones grandes, ¿cierto? Ese fue, que fue un estudio que tenía los datos preliminares y que los sacaban en todas las grandes plenarias. Sí, claro, que fue uno de los abstracts más mencionados, claro. Incluso pues hizo cubrimiento en Roma Times para que las personas que sepan cuando vayan que quieran un resumen de las actividades de los congresos grandes de reumatología, siempre está Roma Times, que da el resumen y el análisis de los pormenores del congreso. Dicho eso, hay una cosa que es muy importante. La primera cosa es que yo quisiera discutir un par de cosas estadísticas con la doctora Diana Erella, ¿qué opina? Lo primero es que yo tengo entendido que esta fase uno y fase 2 es básicamente como parecido a lo que hacen en los RCTs, que hacen como un análisis interino para demostrar seguridad, que uno pensaría que es algo esperado para la población de riesgo que estaban tratando. No sé si la doctora Diana me dice, porque lo que yo entendí es que ellos decían, el estadio uno o la primera fase del estudio demostraban que si hubiera una disminución en los valores y si se demostraba que la intervención sí tenía alguna efectividad, por lo menos hasta el momento, se procedía a hacer la segunda, o sea que es algo parecido como un análisis interino de seguridad. Sí, y también es como las semejanzas que hay con con los crossover, donde pues tenemos poca muestra, entonces tenemos que aprovechar mucho los pacientes, entonces nos sirve para las dos etapas, entonces tiene una primera etapa donde se expone y una segunda etapa donde tiene una intervención eh, que ya es más controlada, entonces sí se asemeja a eso. La otra cosa es que a mí me parece que la descripción de la tasa histórica de bloqueos la hicieron muy bien porque se basaron en el estudio grande, sacaron realmente los casos. Me parece que que es muy importante pues esa parte. Y la tercera, que me parece a mí que es interesante, es como esta es una prueba de concepto, o sea, esto es no una prueba de concepto, sino que ningún estudio de manera concluyente lo había demostrado. Entonces, a mí me parece que sea correcto tanto intención a tratar, que es el ideal en un estudio, pues digamos, para ver la efectiva intervención, pero cuando usted se está jugando tanto en un estudio tan difícil, que es tan difícil volver a recoger la muestra y que le permita hacer un estudio en embarazadas, me parece que el análisis por protocolo también era necesario, o sea, me parece que es prudente hacer los dos estudios. No sé, Diana, ¿qué opina el doctor Carlos Jaime y el doctor Sebastián? Es que el análisis por intención a tratar te va a mostrar la seguridad. El análisis por protocolo se excluye del análisis final los pacientes que no se les hizo el tratamiento completo y eso nos va a evaluar la verdadera seguridad. Esa es la ventaja de tener los dos análisis. Y también la Y verdadera también, efectividad. Profe, ¿qué nos iba a decir? dale, mire. No, que también la verdadera efectividad, porque de pronto si lo que pasó con estos que tuvieron unas desviaciones de protocolo o medicamentos concomitantes, que ellos se tomaron el trabajo de recoger otros pacientes para suplir esos, que es un esfuerzo muy grande para poder demostrar la verdadera efectividad también. No sé, profe, qué nos iba a decir. Oh, y como hay dos etapas de tamización del estudio, creo que también era correcto hacer los dos análisis. O digamos que este estudio, pues, o sea, de este tema, creo que se ha hablado, pues, hace demasiado tiempo y había algún indicio, pero digamos que esta es es el grupo que más publica Gil Bullón y todo el grupo, pues, de trabajo de ellos, de esta teoría, pues, entonces, me parece que es muy claro, es muy claro el uso de este medicamento, pues, en la prevención del bloqueo cardíaco inducido por autoinmunidad. También me llamó la atención de la tabla uno que reitera, y lo que decía Luis al principio, el mal llamado lupus neonatal. Ustedes ven que la mayoría de los pacientes eran o portadores asintomáticos o tenían síndrome de Sjögren.
en superposición con lupus o Sjögren solo. Entonces eso es, creo que es importante esas consideraciones. Y no, yo creo que responde pues a una necesidad insatisfecha, una hipótesis que suena muy atractiva con plausibilidad, pero este estudio que es prospectivo, tiene una N pequeña, pero me parece que para nada demerita las conclusiones del estudio y la utilidad en la práctica diaria. Sebas, ¿tú qué opinas de esos datos? Yo creo que pocos estudios con una N tan pequeño son así de importantes. Esto es un estudio que es difícil de hacer, que es difícil convencer a un comité de ética que uno va a intervenir una mujer que está embarazada y le va a dar un medicamento que, aunque los expertos creen que sirve, pues no tiene estudios previos. Y sacar estos resultados son valiosos no solamente porque lo creíamos, sino que lo que creíamos parece que sí es. Parece que pues, o sea, el antimalárico sí sirve para prevenir esto, pero lo otro es porque desde el punto de vista de comités regulatorios de aprobación de medicamentos, de insertos, de comercialización, pues se va alejando de como uso off-label y se va posicionando como un uso común y corriente, y eso también le sirve al médico desde el punto de vista legal. Yo me acuerdo ahora que Miguel empezó a recordar cuando salió los datos preliminares de este estudio y se le hizo tanta bulla. La pregunta que vendría de este estudio sería: ¿vale la pena tamizar para RO a todas las pacientes que se van a embarazar, o será que la frecuencia es tan bajita que no valdrá la pena, a pesar de que tenemos una intervención que podría disminuir el riesgo de complicaciones por ese anticuerpo? Y ellos en ese momento no lo sabían responder. Y creo que ahora todavía sigue sin responder porque esa es una pregunta difícil, es una pregunta muy, muy difícil. Igual, la otra cosa que llama mucho la atención es lo que dice el doctor Carlos Jaime, que un porcentaje muy grande de los pacientes son asintomáticos o con enfermedad diferenciada y con Sjögren. Entonces creo que ese nombre de lupus neonatal es un nombre anacrónico. Deberíamos hablar de bloqueo cardíaco neonatal por anti-RO o enfermedad de RO neonatal, pues si uno quisiera pues dejarla en un marco para no tener ese sesgo, porque uno sí ve que hay muchos cambios. Y la otra cosa es que hay mucha frecuencia de RO de 60 y de 52. Los pacientes en gran proporción tenían los dos. A mí me parece que es muy importante que ellos aquí hacen medición de niveles. Y hay una cosa que es muy importante que también quisiera la opinión del doctor Carlos Jaime y del doctor Sebastián, y es que ellos utilizan la dosis de 400 miligramos. Y por lo que estamos viendo, digamos que este estudio muestra que 400 miligramos debería ser la dosis ideal para los pacientes con bloqueo cardíaco. Y lo que se vio pues en el artículo que discutimos hace algunas semanas, que fue el algoritmo de Eureka, mostraba que la cloroquina en los triple positivos de pacientes con SAF disminuía la tasa de complicaciones, o por lo menos tenía un mayor efecto, especialmente los triple positivos a dosis de 400 miligramos. Entonces, se pregunta uno si no se está posicionando ya la dosis de 400 miligramos como la dosis de tratamiento estándar para el embarazo. Y yo diría que sí, sino que, digamos, si uno extrapola, pues como lo de la hidroxicloroquina, digamos que esa es la dosis estándar. Uno, digamos que inicia 200 miligramos en pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen falla renal, hepática, menores de 65 años, pero en general para todas las indicaciones donde uno utiliza hidroxicloroquina, pues que tiene evidencia, son 400 miligramos de hidroxicloroquina, sino que esto lo reitera pues especialmente en esos escenarios que dices de síndrome antifosfolípido en el bloqueo cardíaco inducido por autoinmunidad. Entonces muchas veces uno obviamente por mirar la tolerancia de los pacientes se pide una dosis más baja, pero la dosis de hidroxicloroquina ajustada por peso es 400 miligramos pues en un peso estándar. Sí, además 9 meses no es un tiempo muy prolongado, entonces muchas veces uno reduce dosis como buscando que disminuir el riesgo de maculopatía por antimalárico en esos pacientes que uno sabe que van a durar toda la vida con antimalárico, que son pacientes con lupus generalmente. Pero por 9 meses subir la dosis a 400 miligramos, si no hay eventos adversos, yo creo que se va posicionando esa dosis como definitivamente. Así su paciente viniera perfecta, que usted ya la tenía con dosis reducida, que lleve 5 años sin una recaída, pero se embarazó, subamos la dosis. Es lo que yo haría con estos estudios que han venido saliendo. Y la otra cosa que yo le quiero preguntar a Diana es, entonces, esa reducción que ellos muestran es una reducción absoluta, ¿no? Sí, O pues sea, coloca, porfa, Luisita, los desenlaces finales.
secundarios. ¿Cuál? La foto, el dibujito de la mamá o cuál? Este. ¿Es el que me está hablando, profe? Sí, ese es. Ah, pero es que este análisis por intención a tratar, sí, ellos lo que muestran es la reducción completa, O que sea, es absoluto, es lo que les daba y lo que encontraron ellos que, completamente. que ¿Qué eso es una, diferencia de proporciones? sí, sino que es que para que la gente, que a veces la gente ve esos resultados y no le parece tan grande, es porque usualmente se tienden a expresar las disminuciones relativas, pues que eso en diferencias relativas sería una diferencia como el 50% de la disminución del riesgo. Ellos plantearon sobre el 18% y encontraron pues alrededor de un 7,4%, entonces les da un poco más del 50%. Es muy importante. Entonces, claro, lo que pasa es que normalmente cuando los resultados se tienden a expresar en forma relativa para magnificar el efecto, y este resultado es tan grande que ellos lo presentaron como una disminución pues como absoluta del riesgo, y a pesar de que no parezca un porcentaje grande, hay que recordar que es una disminución muy grande. O sea, para uno poder decirle a una mamá que disminuye el 50% el riesgo de que su bebé tenga una complicación, eso es un valor muy grande para una mamá, pues para cualquiera, pero más para una mamá que está esperanzada con su bebé. Entonces, para hacer esa diferencia de los valores, pues para interpretarlo en el contexto correcto, eh, yo creo que este es un estudio, yo creo que la frase que puede sintetizar este estudio es lo que dijo el doctor Sebastián. Muy pocas veces un estudio con una N tan chiquita ha servido para tanto. Yo creo que es un estudio que nos deja claro, primero, que la cloroquina es efectivamente un medicamento seguro en el embarazo; segundo, que disminuye de forma importante la tasa de bloqueo cardíaco, y que es la intervención que en este momento más tiene evidencia, más que las intervenciones espectaculares de plasmaféresis, inmunoglobulina, ponerle dexametasona 3 tacos al paciente a ver si algo pasa. Lo que hay que hacer es hacer desde una prevención, una detección temprana y un tratamiento con el antimalárico. Entonces creo que es un estudio, digamos que pues bonito, hermoso desde el punto de vista de lo mucho que se preocuparon por él, lo bien hecho que está, lo mucho que se esforzaron en hacerlo bien, lo difícil de la población en la que trabajaron y lo importante de los resultados. No sé, doctora Diana, si usted nos quiere dar algún análisis final desde su punto de vista. No, es muy importante lograr eso, la disminución del 50% o más. Yo creo que da como un 60%. Eso es muy importante pues en los desenlaces finales y Luisa, no, súper bien presentado. Profe Carlos Jaime, ¿usted tiene alguna conclusión final? Esto reitera una hipótesis histórica y es un cambio del paradigma y de la práctica diaria. Muy bien. Sebas, ¿tienes alguna conclusión que nos quieras compartir? Pues además de tu frase célebre que ya la debíamos sacar de una vez en Twitter, que sintetiza el estudio. Que esto enfatiza, no olvidemos que no es lupus neonatal, es bloqueo cardíaco por RO, como vos habías dicho. Entonces la mamá no tiene que tener lupus para que el bebé tenga bloqueo cardíaco, son simplemente pacientes con RO positivo. Entonces todo paciente con autoinmunidad debería tener un tamizaje de RO para un embarazo y debería ir con hidroxicloroquina si es positivo. Para población general todavía no sabemos. Y un perfil de SAF, pues digamos que eso sí es un mensaje para Sí. las personas, siempre pedirles un perfil de SAF y un perfil de RO, o sea, pedir los ENAs que van en un paquete juntos, RO, Smith, RNP, pero para ver el RO, y el anticoagulante lúpico, beta 2 glicoproteína IgG IgM, cardiolipina IgG IgM, y si es un paciente lúpico, incluir los IgA que son prevalentes en la población lúpica, Cualquier eh, enfermedad autoinmune. en cualquier enfermedad autoinmune. Yo quisiera agradecerle a la doctora Luisa por su presentación. Siempre es un honor tener la presencia de una experta como ella para analizar estos temas. Sin otra cosa que decir, no nos queda más que esperarlos para la próxima semana, que tenemos un artículo también muy interesante de uso prolongado de esteroides a bajas dosis en lupus. Y no nos queda más que decirles gracias totales. Hasta luego. Feliz Hasta noche. luego. Gracias. Luego.